Shabbat Shalom, amigos. Amistad, Shover más una vez, junto con ustedes, comentando la parashá de la semana. Gracias por recibirme en tu pantalla. No sé si me estás viendo en tu computadora, en tu teléfono, pero lo importante es que estamos juntos y te agradezco por la audiencia. Y esta semana hablamos de la parashá Miketz. Está en Bereshit, Génesis 41, del versículo 1 hasta el capítulo 44, versículo 17. La Haftará, el complemento de la lectura de la Torá, está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, del versículo 15 hasta el capítulo 4, versículo 1. En el Brit Hadashah, la nueva alianza, la tenemos en el primer libro de Corintios, el capítulo 2, del 1 al 5. Y el Salmo es el Salmo de número 40. Y la parashá se llama Miketz porque empieza diciendo que aconteció después de 2 años completos que el faraón tuvo un sueño. Después, Miketz después. Y me gustaría empezar hablando de lo que sucede en el versículo 37 de este capítulo 41 de Bereshit, de Génesis. Fíjense ustedes, el plan le pareció bien al faraón y a todos sus servidores. Entonces el faraón dijo a sus servidores, ¿podremos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios, Ruach Elohim? El faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Wow. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto, donde quedó esclavo de un potentado. La señora de este potentado se enamora de él, le pide para que se acueste con él no se negó a eso, lógico. Y por eso entonces ella lo denuncia al marido, que él trató de hacer lo que no hizo y fue para la cárcel. Pero tanto como esclavo como en la cárcel, José es bendecido por Dios y interpreta el sueño de un servidor del faraón que es repuesto a su lugar de acuerdo con lo que José había entendido a través del sueño que tuvo y que el Eterno le reveló. Pero aquí me gusta hablar de este Ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Este Ruach Elohim, este Espíritu de Dios, es aquel que nosotros vemos en Génesis 1, en el versículo 2, donde dice que la tierra estaba sin orden, vacía, y había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la agua. Esa es exactamente la palabra que leemos en el libro de Juan, el capítulo 1, los versículos 1, 2, donde dice que en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Ella era el principio con Dios. O sea, vemos de que quien está hablando a través de José es el Eterno, nuestro Elohim. José, la Torá dice de que José tenía 17 años cuando se va a encontrar a sus hermanos, y la Torá también nos cuenta de que él está con 30 años y va a conocer Egipto. Entonces tenemos un periodo de mucho tiempo de aprendizado. De los 17 a los 30, José está entre esclavo y encarcerado, siendo entrenado con Dios. Pero el trabajo que Dios hizo en el corazón de José es sensacional, porque un poquito antes de lo que leímos sobre cómo José es puesto en ese lugar, tenemos que entender de que el inicio es el versículo 15 del capítulo 41. 41:15 dice, entonces el faraón le dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, pero he oído hablar de ti, que escuchas sueños y los interpretas. Y José respondió al faraón diciendo, no está en mí, Dios responderá para el bienestar del faraón. O sea, fíjense ustedes qué cosa fantástica. José podría usar ese momento para decir, no, deja, yo lo voy a interpretar porque yo sé todo, yo conozco. Él ya había acertado una predicción con uno de los servidores de Faraón, entonces sería suficiente. José en aquella mañana estaba en cadenas, estaba en la cárcel,
y se va a acostar como vicerrey de Egipto. Y esto lo pongo para que entiendan de que José podría haber usado ese momento y decir, no, yo lo resolví, pero no, él prefirió dar el cabot, la honra al Eterno. Y el faraón enseguida después, en Génesis 41, el versículo 25 dice, entonces José respondió al faraón, el sueño del faraón es uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Creo que la humildad era mucho mayor de lo que José podría esperar. Él simplemente esperó en Dios para ver qué es lo que Dios había preparado. Fíjate que al dejar la honra al Eterno, deja que la palabra del Eterno funcione dentro del corazón de Faraón. Y Faraón hace una afirmación sensacional en el versículo 33 del capítulo 41. Por tanto, provéase el faraón de un hombre entendido y sabio y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Quiere decir, Dios movió el corazón del faraón justamente para eso. Dejar con que José se levantara de mañana en la cárcel y se fuera a acostar como el vicerrey de Egipto. Fantástico. José no apuró las cosas. José entregó el proyecto a Dios que lo había entregado entre los 17 y los 30 años. Creo que es tiempo suficiente para ir a la escuela, hacer una posgraduación y todavía tener tiempo de aprender. Yo creo que en el momento que nosotros pasamos por una dificultad, tenemos el compromiso delante del Eterno de contar con su ayuda, vemos cosas increíbles. Pero, ¿cómo llegar a este Ruach? ¿Cómo andar en el mismo camino que José caminó? Entonces, primero me gustaría mostrarles de que este Ruach, este espíritu, es también un consejero. El libro de Isaías, en el capítulo 9, el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, vemos de que hay un conjunto de cosas que hace con que la profecía de Isaías nos revele que tenemos un fuerte consejero. Pero, ¿qué es este fuerte consejero? ¿Dónde lo podemos buscar? El libro de Juan, el capítulo 14, a partir del versículo 16, dice que Yeshua hablando, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permaneceré con ustedes y está en ustedes. Este, este espíritu permanece en nosotros cuando nosotros aceptamos Yeshua como nuestro Adonai, como nuestro Señor. Y fíjate que él dice de una manera clara, yo, Yeshua, rogaré al Padre y le dará un otro consolador. O sea, nos da alguna herramienta que esté dentro de nosotros, porque dice, porque permanece con ustedes y está en ustedes. Quiere decir, no hay una condición. En el momento que aceptamos Yeshua, todo esto es como si fuera un premio. Pero hay más porque en el propio capítulo 14, el versículo 26 de Juan, Juan 14, versículo 26 dice, pero el consolador, el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, que el Abba Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Creo que tenemos bastante información para poder entender que lo que José había dicho delante del faraón, usando el poder de este espíritu, recibió justamente por el espíritu la enseñanza de lo que debería decir. Y hay una palabra aquí que realmente me hace parar para pensar, ok,
Tenemos un consolador, este es el Espíritu Santo. Abba, el Padre, nos lo envía y Él nos enseña todas las cosas y nos hace recordar todo lo que nos ha sido dicho. ¿Cómo podemos querer ser iguales a José y aceptar ese tiempo de entrenamiento, de reclusión, de esclavitud, sufrimiento? José pasó por bastantes cosas, ¿verdad? Pero creo que la busca por el eterno nos trae una liberación independiente de la situación. O sea, podemos pasar por momentos difíciles, pero si sabemos en quién confiamos, estamos a camino de la verdad, de la liberación. Entiendo de una manera clara que muchas veces nosotros, por esfuerzo propio, vamos a hundirnos por nosotros mismos. Nosotros, por más que quieramos decir que tenemos fuerza, no tenemos poder. Y el poder viene justamente a través de la acción de Ruach, que nos lleva adelante, que nos saca de la situación de humillación, por así decir, para darnos tranquilidad en el medio de la humillación. Yeshua, en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 6, dice, Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces quiere decir, Yeshua nos está enseñando, existe un camino, existe una verdad y existe una vida. Pero Él, como Yeshua, Mashiach, como el Salvador, Mesías, está en control de todo. Y Él es el camino para la verdad y la vida. O sea, en el medio de todas las situaciones, Él continúa dándonos un camino que nos lleva a una verdad y que nos trae vida. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto? Necesitamos de libertad, porque si estamos aprisionados, necesitamos ser libres. Y Yeshua dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Yo creo que la información está dada. Ahora, creo que lo más importante de todo lo que he dicho es que esto haga sentido en tu corazón. No es por lo que yo digo. Yo te puedo convencer de muchas cosas, pero quien va a convertirte de tus pecados es tu conversación individual con el Eterno. El apóstol Pablo, en el primer libro de Corintios, el capítulo 2, a partir del versículo 4, dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Eterno. Es exactamente lo que quiero que tú veas. El poder del Eterno hace cosas increíbles. José se despertó de mañana en la cárcel, más un día de prisión, más un día de humillación, más un día de dificultades, pero sé que Dios me ha bendecido porque el jefe de la cárcel me dio autoridad para que yo cuide de todo. Tengo la bendición de Dios, estoy caminando bien, pero continúo en la prisión. He llamado para hablar con el faraón. Y podría haber dicho, ok, faraón, voy a interpretar tu sueño porque yo sé todo. No, él le da la honra al Eterno. Y el Eterno, por su bondad, por su confianza en él, lo transforma en vicerrey de Egipto y va a dormir en el palacio del faraón. Me gustaría que pienses en esto, porque después de haber lo que has oído, Miquets, por lo que has oído, después de lo que has oído, evalúa en tu corazón, no por lo que yo te dice, no, lo que he dicho, pero sí por lo que tú puedes hacer en tu relación individual, buscando este Espíritu de Dios, este Ruach Elohim, para traerte de vuelta acerca de Él, a su presencia, y que puedas vivir la alegría de saber de que tu Eterno es tu Padre. Él te sacó de ser su creación para ser su hijo. Qué privilegio. Que aproveches este Shabbat para darte cuenta de cuán importante es tu relación individual con el agua y que puedas decir,
Shabbat Shalom, pero no solamente en Shabbat, todos mis días, independiente de la situación. Mucho Shalom en tu Shabbat. Shabbat Shalom.